Joaquín Iguren, del Instituto de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas Madrid. Voy a leer parte de su hoja de vida, muy nutrida del tema migratorio, para que ustedes puedan tener una referencia del ponente inaugural de este seminario regional de migraciones. Luego voy a explicar cuál va a ser la modalidad que vamos a tener en esta primera etapa, porque la exposición es fundamental que sea como un insumo que nutra al debate, a la deliberación que vamos a tener. Mario insistía, y es importante remarcarlo, en que lo que buscamos no es un tema de preguntas y respuestas, sino que un espacio en donde ustedes ofrezcan sus apreciaciones, sus comentarios, sus argumentos, y que eso nutra, que construye una forma de reconocimiento del tema migratorio. Para eso va a ser importante una medición de tiempo. Lo diré cuando ya sea el momento, cuando entremos a la fase del debate y a la fase de la discusión. Entonces, presento al doctor Joaquín Iguren, del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas. Él es profesor docente universitario, investigador del Instituto Universitario sobre Migraciones, como he dicho, profesor de las asignaturas Dimensión Simbólica de la Movilidad Humana y Segundas Generaciones del Máster de Migraciones Internacionales, un máster de este instituto y un máster en línea. También el doctor Iguren es doctor en antropología, licenciado en sociología y teología, se ha especializado en el estudio de las segundas generaciones de migración, para lo cual ha realizado diversas investigaciones. También él es coordinador del Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, Migraciones y Desarrollo. También una de sus recientes publicaciones es el informe titulado Estudio, Migración y Desarrollo en Iberoamérica para la OIM. Entre las publicaciones recientes del doctor Joaquín Iguren quiero destacar una titulada La aproximación a la experiencia religiosa y étnica de los jóvenes de la segunda generación en España, publicada en la revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Otra de las publicaciones se denomina La construcción de un conflicto, el uso del verbo islámico en la escuela, análisis, prevención y transformación de conflictos en contexto de inmigración, publicado en el año 2015. También está el texto de Las migraciones de la frontera en Iberoamérica, las migraciones, en una publicación de la Universidad Pontificia Comillas del año 2016, y también los movimientos migratorios en las fronteras iberoamericanas, publicación del año 2017. Dicho esto, entonces, la presentación del doctor Iguren dispone de 45 minutos para dar su presentación inaugural y luego vamos a la fase de discusión y de debate. Muchas gracias, Carlos. Buenos días para todos. Es un placer para mí estar en esta universidad tan querida de Madrid, la Universidad de la UCA, y con tantos, para muchos españoles, recuerdos por hechos sucedidos de hace años, entre ellos el asesinato de Monseñor Romero y de los 5 jesuitas de esta universidad, de las señoras y trabajaba aquí en la universidad. Entonces, en primer lugar, quisiera también agradecer también al padre Mauricio Aragoni, que me ha invitado, al igual que Mario Cetino, director de investigación de esta universidad, que me ha invitado a participar en esta jornada, que me parece de un carácter muy significativo y muy necesario en lo que en este momento es la discusión que se está haciendo sobre las migraciones. El tema que me han planteado de alguna manera desde la universidad se llama Migraciones, Nuevas Fronteras y Ciudadanía. Yo he planteado también el estado de la cuestión, cómo está este estudio, este conocimiento sobre 3 fenómenos que están muy vinculados, que son las migraciones. Yo creo que las migraciones son las que traspasan el tema de la ciudadanía y, sin duda, el tema de las fronteras, incluso de las discusiones sobre las nuevas fronteras. Yo voy a empezar con un tema, sé que es un poco controvertido en estas tierras, pero que a mí me da el hecho que comentaré, me ayuda a reflexionar sobre cómo abordar esta tema. Y el hecho controvertido, claro, es el descubrimiento de América, se llamaba, cuando Colón accedió a esta
tierras, empezando por la donde fue la Nariz española. Cuando él accedió aquí, se encontró con un mundo que él consideraba que era una extensión de lo que ya se conocía en Europa. Es decir, él murió además convencido de que no había descubierto nada nuevo, que no había descubierto un continente. Entonces, los primeros errores, entre ellos Gonzalo Fernández de Oviedo, cuando estaba describiendo la fauna y la flora aquí, pues no tenía nombre, no tenía conceptos nuevos, le parecía, intentaba explicar con lo que ya conocía, obviamente. Y entonces, claro, a los leones, a los jaguares se llamaban pumas, y luego a los pumas, a los jaguares se les llamaba tigres y los leones se les llamaba pumas. Entonces, el único término que sería novedoso fue poner tapir, porque no encontraba un concepto, un nombre que conocieran, entonces tomó el nombre de los habitantes de esta zona y lo llamaban. Es decir que, y esto me hace reflexionar mucho sobre en ciencias, que nos ha Thomas Kuhn, cuando estudia las revoluciones científicas, también dice, normalmente en ciencias hay un paradigma tradicional y con ese paradigma intentamos explicar todo. Cuando aparecen hechos nuevos, los intentamos meter dentro de ese paradigma, de eso que ya conocimos. Esto le pasó lo mismo a estos primeros que vinieron. El padre José de Acosta, jesuita, historiador, que es un referente en la antropología americana, pues decía, bueno, se dio cuenta, dice, claro, es que hay hechos que no se pueden describir de la misma manera, ni usar los mismos términos, porque es llamar huevo a la castaña. Entonces, yo creo que en este momento, y por eso uno a estos temas que estamos intentando responder, nos pasa un poco lo mismo. Por ejemplo, en el año 1992, es decir, hace 2 o 3 décadas, cuando se empezó a hablar de transnacionalismo, Dick Schiller, Stanton, etc., Andrés Carnegie, pues empezamos a usar el término transnacionalismo, explicar un poco esto, que es una perspectiva, no es una teoría, términos platonianos, lo que en ese momento lo descubrían como algo novedoso, en realidad estaba existiendo desde hace mucho tiempo. Es decir, las comunidades migrantes se organizaban internacionalmente desde hace mucho tiempo. Y no pensemos solamente en la diáspora judía, cómo fue capaz de crear un Estado comprando las tierras hasta que de golpe se encontraban los habitantes de allí, que no eran las suyas, sino que eran los judíos, pero cual eran el Estado de Israel. Es decir, que muchas veces la ciencia va detrás. Y yo creo, señor Sergio también, la política creo que va a veces un poco todavía más detrás, más atrás que la ciencia, ¿no? Y sin duda más atrás de los que están en primera línea conviviendo con la gente en distintas situaciones, muchas veces dramáticas. Bien, entonces, una vez esto, por ahí, aquí quiero seguir este derrotero, cómo intentar entender la ciudadanía, cómo intentar entender las fronteras, porque en el fondo lo que une a estos 3 fenómenos, migraciones, ciudadanía y fronteras, es que el anhelo, en el horizonte está el tener la ciudadanía, el obtener la ciudadanía. Eso es, creo que es lo que todos los seres humanos quieren tener, es una ciudadanía, es decir, un reconocimiento de sus derechos y sus deberes. En esa línea, tanto las migraciones están luchando por ello, y en esa línea las fronteras tienen que adaptarse a eso y
provocar y posibilitar ese acceso a esos derechos. Empezamos entonces con el concepto de ciudadanía. Como veréis, o como verán, tanto el concepto de ciudadanía como de fronteras, incluso como migraciones, son fenómenos estudiados, en realidad empezados a estudiar en el siglo pasado, en el siglo XX, aunque ya, no digamos que hace 200 millones de años el Homo sapiens ya migraba de África, la cuna, hacia Arabia y hacia Israel y hacia otros sitios. Y además yo no descarto que con el tiempo descubramos que llevamos más tiempo como especie humana emigrando, ¿no? Y según los últimos estudios van por ahí los tiros. Entonces, Marshall, en realidad en los años 50 empezó a reflexionar sobre la ciudadanía y qué era la ciudadanía. Y era el marco británico, donde pensaba el marco británico que era la ciudadanía. Entonces dice, pues, es un estatus donde se reconocen una serie de derechos, los cuales son iguales, hombres y mujeres, pero que todos son con una serie de derechos, y que ese se ha ido dando, según él, a través de un proceso. Ese proceso en el cual el Estado es el garante que proporciona esos derechos. Es un poco la visión más legal, más formal, que es la que se reconoce el Estado los derechos de sus ciudadanos. Él dice, bueno, eso se ha ido dando a través de un proceso. En el siglo XIX, podemos pasar. Él ha dicho, ha habido como 3 etapas de institucionalización de la ciudadanía. Una primera etapa sería en el siglo XIX con la institucionalización de los derechos civiles, la libertad de expresión, por supuesto el reconocimiento de la reunión y de asociación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estos derechos civiles fue fruto del reconocimiento del siglo XIX. Si vemos, cada etapa proporcionó una serie de derechos a un grupo, digamos, particular, a una clase particular. Pero el reconocimiento de derechos civiles fue fundamentalmente, incluso los políticos, fue una concesión a la burguesía, ¿no? Los derechos civiles es decir, que estaba de alguna manera atendiendo a las clases emergentes. En ese momento fue la burguesía. ¿Y quién controla, digamos, quién dictamina un poco el tema de los derechos civiles? Son los tribunales de justicia. En la segunda etapa, en el siglo XIX, eso fue el siglo XVIII, en el siglo XIX ya el reconocimiento de los derechos políticos, en el cual uno puede presentarse, ser elegido o elegir a otros ciudadanos que le representan. ¿Quién se encarga de eso? Pues los parlamentos. El parlamento es el organismo, digamos, que se encarga de organizar, regular el tema de esos derechos. Y la tercera etapa del siglo XX es precisamente el reconocimiento de los derechos sociales. Ese reconocimiento de derechos sociales que tenemos está sustentado en el estado de bienestar. Sé que en muchos sitios hablar de estado de bienestar pues parece una cosa que en fin, un sueño. En muchos sitios hablar de estado de bienestar. Es decir, que en el fondo el Estado es el que proporciona, no se proporciona una serie de derechos, sino que reconoce los derechos sociales, de sanidad, de educación, etcétera, etcétera, ¿no? De servicios sociales, es decir, lograr un estado de vida más o menos razonable. Estos, digamos, son los 3 momentos en que Marshall ha reflexionado. En los años 50, volvemos un poco antes, descubrimos después de lo que ya había existido y le damos un sentido a esa realidad, en este caso al término de ciudadanía. El término de ciudadanía, obviamente, también dice, y lo sabemos, que el Estado liberal de alguna manera ha intentado compaginar, incluso en el estado de bienestar, en los derechos sociales, compaginar
el capitalismo con esa concepción de derechos. Y hay que le critican a Marshall, y en parte con razón, de tres aspectos. Muy bien, tres aspectos. Primero, que lo que él cuenta es, de alguna manera, fruto del anglocentrismo. Es lo que estudia es, en el Reino Unido, actualmente, no se planteaba el estudio de la ciudadanía dentro de un marco de una teoría general de la ciudadanía, ¿no? Se centraba ahí. Entonces, en ese sentido, no es una teoría general que intenta responder a la realidad mundial, con lo compleja que es, menos mal, porque si no, ya es imposible. El segundo aspecto se critica y dice, bueno, está bien, pero usted lo ve como un proceso de evolución natural. La gente, las sociedades han ido evolucionando casi pacíficamente para el reconocimiento de una serie de derechos. Y se olvida que muchas veces, y en gran medida, gracias al esfuerzo y a la lucha y reivindicaciones de mucha gente, de clases sociales, etc., se ha logrado eso, ¿no? Muchos de los derechos laborales que ha tenido la Unión Europea, el fruto de toda la lucha de los sindicatos a nivel obrero, ¿no? Ahora está un poco más de la definición. Entonces, y el otro aspecto, claro, efectivamente, es que lo comentó antes, que él intenta de alguna manera en su libro sobre ciudadanía y clase social, precisamente compaginar el capitalismo con una serie de derechos que tenemos todos, especialmente los sociales. Entonces, ese es un aspecto que es importante de la ciudadanía. Yo quiero destacar otro aspecto, porque aquí lo interesante en este análisis es que es fruto de una acción humana, es una construcción humana el tener esos derechos. Sin embargo, a veces la percepción por parte de la gente es un poco distinta. Yo he hecho estudios sobre la ciudadanía, como consideramos la ciudadanía, los jóvenes de origen inmigrante y españoles, autóctonos en Madrid, y a veces me encontraba con que la gente consideraba que ya era el ser ciudadano era connatural con ellos, con su propia naturaleza. Esa es la perspectiva, digamos, la perspectiva ontológica. Es decir, yo tengo esos derechos y nadie me puede quitar, nace conmigo. Y eso es un aspecto muy importante, porque es la percepción que tiene la gente, pero que se olvida que también es fruto de una construcción social. Es decir, se ha luchado para tener esos derechos, se ha luchado para tener ese reconocimiento de esos derechos. Luego ya, en este proceso, estamos en los 50, ya en los años 90, 2000, ya hay un replanteamiento también de la ciudadanía y es referida a lo que es, lo que decía antes, lo legal, formal, que es el reconocimiento que el Estado hace de los derechos a las personas. Y luego también que esto, es lo que llaman también la ciudadanía sustantiva, también la ciudadanía legal, formal, y una ciudadanía sustantiva, que es la que implica un reconocimiento en la sociedad, en la comunidad que se vive, que haya un reconocimiento de los derechos de esa, por parte de la sociedad. Es que la ciudadanía tiene que ver mucho con el tema de la identidad, pero ahora un poquito más adelante. Y entonces, en ese sentido, pues Nakano, una americana japonesa, pues dice, por ejemplo, que evidentemente hay una lucha de conocimiento por parte de las minorías étnicas. En el caso concreto de Estados Unidos, pues ahora que se cumplen 60 años de la lucha de Luther King, de los derechos civiles para los negros en Estados Unidos, pues eso fue fruto de esa lucha, pero de esa búsqueda de reconocimiento por parte de la sociedad de que ellos tienen derecho.
A ese nivel también dice, pues, por ejemplo, el caso de los mexicanos en el siglo XIX, finales de 1860, después del tratado, el tratado de Guadalupe, Hidalgo, en ese momento, cuando Estados Unidos se apodera de una parte de México, pues decide dar la ciudadanía a aquellos mexicanos que querían tener la ciudadanía norteamericana. Si usted si quiere ser ciudadano norteamericano, solicite, se lo damos. Qué interesante, porque detrás de ello, esa asimilación de ciudadanía era en términos blancos. Es decir, en aquella época los mexicanos fueron admitidos como blancos. Y eso fue hasta el censo de 1930. Así que hasta el censo de 1930, los mexicanos que decían yo soy norteamericano, soy estadounidense, lo que sea, pues soy blanco, de alguna manera. Sé que esto es un poco controvertido, pero es interesante. Pero ¿qué pasa? Dice esta señora. Lo importante no es que el Estado, y ahí es donde vemos el conflicto entre el Estado y la sociedad. Probablemente el gobierno federal concedió ese reconocimiento, pero dice la ciudadanía, los ciudadanos de a pie, los anglosajones en aquel momento, pues rechazaban, no consideraban blancos a esto. De tal manera que los mexicanos, las mexicanas que querían hacer compras en el supermercado, tenían que ir el sábado por la mañana a primera hora cuando no había anglosajones en los mercados. O tenían que, si estaban en un bar, en una cafetería, los mexicanos tenían que estar ir al mostrador, ahí la atendían, o estar, lo que llaman el gallinero, en el teatro. No me he dejado decir que había una división de la separación. Es decir, y eso es muy importante. El reconocimiento de los derechos por parte de la comunidad. En este sentido, por ejemplo, cuando se hablaba en algún momento hoy, el tema de la concesión que hablar de la ciudadanía o de ciudadanía a extranjeros. En Uruguay, por ejemplo, se ha votado poder a aquellos uruguayos que han emigrado, ha habido referendos, creo, que han emigrado, que tengan derecho a votar para el gobierno uruguayo fuera de su país. Y se votó en contra. Es decir, que lo interesante es cómo una sociedad está diciendo estos no nos toquen como estamos ahora. Sabemos que están en otras situaciones que les pasan mal o no, pero no tenemos que votar. No nos vengan aquí a cambiar nuestras políticas. ¿No? Es decir, vuelvo a repetir, que la ciudadanía está muy afincada en ese reconocimiento social de la población de la que se vive. Eso es apartado precisamente a partir del tema de la ciudadanía que está pendiente. Entonces, en esto se juega la migración. Sin duda, el nacionalismo ha hecho que muchísima gente se organice superando las fronteras, superando las naciones. ¿No? Ese es un ejemplo. En este momento el debate es precisamente la concesión de derechos a inmigrantes en estos países donde son acogidos. En esa línea es que fuera de las distintas situaciones que pueda haber, si un señor migrante puede tener la nacionalidad de su país, los derechos de su país, y estar en otro país y no ser reconocido, estar de manera regular, ilegal, se llama, cosa que sabe por si conocemos muy bien, pero también puede obtener el reconocimiento legal, tener un permiso de estancia, de residencia en el sitio. También ya puede pasar a otro, de momento como es ciudad de ese país, ya puede pasar a un reconocimiento por parte del Estado
reconocimiento como nacional del país. Y ahí hay varias fórmulas, aquellas fórmulas que se refieren a aquellos que pasan mucho en Europa. Si tú vienes de fuera y te casas con un europeo, al año ya tienes derecho a tener tu nacionalidad. Con tu documentación, como estás casado con fulanito o fulanita, ya se te reconoce y puede haber una nacionalidad. Ahí está el tema de las segundas generaciones, aquellos que los hijos de descendientes de inmigrantes, a veces nacidos en extranjeros, que viven muy pequeños, han nacido en el país de recepción, y que ellos pueden conseguir por el jus soli, es decir, por haber nacido en ese país, la nacionalidad. También está justo atrás, el caso alemán, que uno, para ser alemán, bueno, primero es considerado un worker, es decir, un trabajador limitado, pero luego, sin duda, aquellos alemanes que están fuera de su país tienen derecho a la nacionalidad por el jus sanguinis, es decir, por tener sangre alemana, y eso algunos otros estados lo reconocen. Es decir, que hay como distintos, por un lado, situaciones de inmigrantes, lo que llaman constelación de nacionalidades o de ciudadanías, y por otro lado está el tema de cómo los estados se organizan en función el modelo americano. Ya lo conocemos más, está basado en esa idea del inmigrante, de la sociedad inmigrante, que ahora yo creo que está bastante en tela de juicio con lo que está sucediendo. El modelo francés es que tú te haces ciudadano a la medida que perteneces a la República, y en ese sentido tienes que cumplir todos los derechos franceses. Y luego está también el modelo inglés, que es parecido en parte, no tanto al tema a Estados Unidos, pero que en el fondo proviene de haber tenido muchas colonias, y entonces ha hecho un reconocimiento de que aquellos descendientes de esa colonia se le da el estatus militar. Bien, esto es un poco los distintos modelos que puede hacer de ciudadanía a través de la migración. Quizás en este momento, desde hace algún tiempo, se está reflexionando a ver si se puede hablar de una ciudadanía transnacional, una ciudadanía o diaspórica, o cosmopolita. Hay como distintas fórmulas para hablar de este tipo de ciudadanía de gente que ha emigrado, que se está en un país y que se supone que tienen que tener derechos, que tienen que estar no solo asentados en el Estado-nación, sino por ser un ser humano, por ser miembro de la sociedad mundial. Yo creo que es probablemente la nueva figura que todavía cuesta vislumbrar, pero que puede ser que vaya por ahí en el futuro. Yo creo que es muy importante para especialmente conceder derechos a migrantes que están en situaciones muy complicadas cuando están en países de tránsito, cuando están en las fronteras, cuando no se reconoce su derecho, pues que tengan un cierto reconocimiento de lo que ellos. Pero, como decíamos, sin lugar a duda, por ejemplo, en particular en América Latina, en el estudio que realizamos el año pasado sobre migración, el estado de la migración y el desarrollo en Iberoamérica, pues se analizaron 22 países, de los cuales también El Salvador, el padre Lauri, que participó, pues se presentaron un poco la situación que estaban los inmigrantes y qué políticas estaban teniendo los países iberoamericanos con los migrantes. Y en ese sentido hay un aspecto que sobresale con respecto a la doble ciudadanía.
que es un poco lo que en este momento se está hablando. No se está hablando de tri o cuatri ciudadanía, sino de esa doble ciudadanía, donde un Estado concede derecho al inmigrante por recibirle, y a su vez ese inmigrante mantiene su ciudadanía de origen. Eso es la característica de la doble ciudadanía. Es decir, que no le obligan a renunciar a la otra ciudadanía. Es decir, por ejemplo, al anterior, por ejemplo, en Marruecos, el marroquí nunca va a cambiar de ciudadanía, va a ser siempre marroquí. Y nunca se le va a reconocer a que tenga una nacionalidad extranjera, aunque la tenga, que sea español, pues, él sigue siendo marroquí, por haber nacido de padres marroquíes. Es más, antes era por haber sido hijo de un hombre marroquí, de un padre marroquí, no por la madre. La madre no concedía ese derecho a tener la nacionalidad marroquí. Ahora, recientemente, con nuevos cambios del Código Civil, se reconoce que la mujer pueda conceder la ciudadanía a los hijos. Bien, en el caso concreto de Iberoamérica, lo que ha quedado palpable es que los estados iberoamericanos en general, latinoamericanos también, sin duda, son mucho más proclives a conceder los derechos de ciudadanía a los que han emigrado que a los que han ingresado a los institutos, pero con gran diferencia. Por ejemplo, el derecho de los inmigrantes se reconoce en Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Paraguay, Portugal, España, Ecuador, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Costa Rica y México. En cambio, el derecho estoy hablando del derecho de los votos de los inmigrantes también. Perdón si me he confundido, estoy hablando del derecho a votos de inmigrantes. Estos estados reconocen que los inmigrantes que han emigrado puedan votar para su país. En cambio, el derecho de voto a los inmigrantes pues está muy restringido. Por ejemplo, en Argentina, que no está recogido en el Código Electoral, pero sí se permite la emisión de participar en las 24 jurisdicciones provinciales y municipales, pero no a nivel nacional. En Bolivia se le permite participar en elecciones municipales y en España se ha utilizado la vía de acuerdos bilaterales, por las cuales si tu país, El Salvador, tiene un convenio con España, puedes votar fundamentalmente en las elecciones municipales, autonómicas y fundamentalmente a ese nivel. En Uruguay, los migrantes pueden votar en elecciones tanto nacionales como departamentales. En la misma línea está Costa Rica, pero como ven, son muy pocos países que permiten que el migrante pueda votar en ese país donde ha sido acogido, donde vive y que tendría que tener derecho a elegir también a sus representantes. En el caso de la doble ciudadanía, Rockford en el año 2001 había sacado a conclusión, es un estudio, que unos 81 creo, países habían reconocimiento de la doble ciudadanía. Todavía falta mucho de ese reconocimiento en otros muchos países. Bien, yo creo que este aspecto que se está ahora discutiendo es precisamente el tema de ese horizonte que necesitamos todos, de tener una ciudadanía con derechos reconocidos, no solo formales, hemos estado hablando de los formales por el parte del Estado, no solo también legales, no solo también sustantivos, como decíamos antes, es decir, por un reconocimiento de la sociedad, de la comunidad, sino también porque en realidad esos derechos se concedan. Muchas veces la legislación puede ser, a veces nos pasa en América Latina, muy bonita, muy amplia, pero luego en la realidad no se llega a no se traslada a la situación de esas personas que puedan vivir con esos derechos que se les reconocen. Entonces, pasamos ahora
ya un poco al tema que decía hoy, el otro fenómeno que nos afecta mucho, que es el de las fronteras. Bien. Sucede un poco como con la ciudadanía. Ha sido un proceso de elaboración, de reconocimiento de lo que son las fronteras. Lord Carson, en el año 1907, tiene una publicación que se llama Frontier, probablemente sea de las primeras. Hasta ahora, yo en la revisión de la literatura, la primera publicación que he encontrado sobre fronteras es esa. Y este señor fue en la India un gobernador y volvió a Londres, y ahí entonces, cuando estaba emergiendo la geografía como ciencia, pues decidió abordar el tema de las fronteras. Dice, pero el tema de las fronteras abordaba en un contexto muy distinto a lo que puede abordarse ahora. Y esto es otro aspecto muy importante. Tanto en la elaboración del concepto de la ciudadanía, en lo de migraciones, como en el de fronteras, está muy mediatizado por el contexto. Depende mucho del contexto y ahí se puede hacer función de ese contexto de una realidad. Yo recuerdo mucho una frase de Leonardo Bosch que decía: el texto sin contexto es un pretexto. Es decir, si no pretextualizamos las cosas, estamos hablando un poco en el aire de lo que está sucediendo y entonces es muy difícil. Y esto sucedió lo mismo. Es decir, en ese momento era la visión más militarista, más militar, de cómo se definían las fronteras. Y además, en una situación centrada más en el siglo XIX, pero también a primeros del siglo XX, y era cuando los imperios estaban cayendo. El imperio austrohúngaro, británicos, todo el colonialismo empezaba también, estaba ahí presente. Pues ahí cuando empezó a hablarse de este hombre, del tema frontera. Y él decía, este es un aspecto que afecta mucho, fundamentalmente, a los estados, especialmente al Ministerio de Relaciones Exteriores, o de Asuntos Exteriores, porque es negociación con el otro estado vecino para definir la frontera. Y en ese sentido, esa primera noción de que la frontera era un límite físico que separaba una región de otra. También está Holditch y Sennberg, que estaban en esa perspectiva. Se crea precisamente esta discusión en torno a la entreguerras, el periodo de entreguerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, cuando los estados también nacionales estaban siendo cada vez más fuertes. Esta primera, yo creo que se pueden dividir en 4 etapas: el estudio de las fronteras. Este sería el primer periodo, la primera etapa. La segunda etapa de fronteras viene probablemente en los años 50, y es quizás más porque Julian Mingy hace el estudio en esa época de las fronteras, es otro autor muy destacado. Y entonces lo que constata es que ya la frontera no solo está en función de esa delimitación física y geográfica entre los estados, sino que está centrada en las funciones que cumplen la frontera. La función que puede separar, puede acercar. Como dice Marco, las fronteras, para bien o para mal, tenemos que aceptarlas. Existen fronteras físicas, existen fronteras psicológicas, existen fronteras simbólicas, existen fronteras políticas. Pero es que es muy difícil pensarnos sin tener fronteras. Incluso cuando uno, y eso está muy relacionado con los procesos identitarios, de la identidad étnica, identidad nacional, etc.
política. Nosotros, en ese proceso de identidad, es fruto de una diferenciación e identidad con otros. Es decir, nosotros, y eso lo tengo muy claro en los estudios sobre los bereberes rifeños en el norte de Marruecos y en España, cómo ellos se consideran rifeños, bereberes, la cultura tradicional, que estaba antes de que vinieran los árabes, del norte de África, pues ellos se consideran diferentes del resto de Marruecos. Ellos se consideran rifeños. Y eso porque tienen una historia, tienen, y esto es muy importante, el tema de la genealogía familiar. Es decir, que el proceso de identidad, y se hace, en ese caso, se hace en función de que yo me siento identificado con mi propia comunidad, pero me diferencio de otros. No hay posibilidad de hacerlo de otra manera. Tenemos esa marca. Entonces, el rifeño, pues dice, sí, estos son los restos marroquíes que no participan, incluso son también musulmanes, pero otra manera de ser musulmanes. Nosotros sí que somos musulmanes estrictos, estos son más light. Eso es muy importante, y la historia es que mis abuelos, mis tatarabuelos lucharon por esta tierra, ¿cómo no voy a luchar por ellos? Y eso es lo que afecta a toda la sociedad y sin lugar a duda afecta a la frontera. Por eso digo, el proceso de identidad está muy vinculado a los procesos de frontera. Y luego una tercera etapa, ya en el final del siglo XX, Betty Newman lo explica como un renacimiento de los estudios fronterizos, y ahí es donde ya superamos un poco la concepción de líneas naturales estáticas en estado, sino consideramos que son también construcciones sociales, políticas y discursivas, y que de alguna manera producido, reproducido y o institucionalizado. Esos procesos son muy importantes porque no es solo que lo hace un partido político o el gobierno del Estado, sino que se toma muy en cuenta evidentemente la opinión pública. Pero es una construcción social. No es una cosa que viene determinada, por ejemplo, como le pasaba a los casos. Bueno, vamos a decir la frontera. Bueno, hay fronteras naturales y artificiales. Las naturales, pues los ríos, las montañas, quizás de un lado a otro es más complicado. Las artificiales, pues las que se crean, poniendo mojones, poniendo puestos de control. En este momento estamos muy en esa situación, en crear muros. Ya sabemos lo que fue el muro de Berlín y también cómo cayó gracias a la población. Es decir, que ese famoso muro de México no se llegará a terminar, sino probablemente mi expectativa en el futuro es que si cayó el muro de Berlín, ¿por qué no puede caer ese muro también? Que ya no es solo un muro físico, sino que también es un muro simbólico. Por ejemplo, los rifeños viven en una zona dentro de Marruecos donde los demás marroquíes, a partir de tal línea, digamos, viven los rifeños, consideran que son diferentes, son distintos, son salvajes, son ignorantes, son incultos, no se identifican como quieren mantenerlos aislados, han estado aislados. Así que hay una cosa social también que hace que defina esas fronteras, que son fronteras públicas en gran medida que determinan la frontera. Así que ya no estamos hablando de fronteras en ese sentido físico ni estático, sino que son cambiantes, que son mini fronteras, incluso dentro de una sociedad. No sé, en Bélgica, en la ciudad de Bruselas, pasa de un barrio donde están los marroquíes asentados y es otra realidad distinta. Ahí hay una frontera pública. La frontera, yo recuerdo en Perú, había barrios, y ahora quizás en Uruguay, hay barrios que no se puede acceder, la policía no puede acceder. Eso es una realidad totalmente distinta. Eso es una frontera real, tremendamente
Y no digamos las fronteras culturales, que es lo que es también en las relaciones sociales en nuestras sociedades. Creo que me quedan 2 minutos. Vale, ya solo para terminar, yo creo que en las conclusiones podemos llegar a conclusiones, una idea. Hay un aspecto que me parece muy importante y es que tanto en el tema de la ciudadanía como en el tema de las fronteras, lo que está ejerciendo una gran influencia es el Estado-Nación. Todavía los políticos de las sociedades, los inmigrantes, piensan en esa construcción del Estado-Nación. Por eso es la gran duda que tengo yo, si al final habrá una ciudadanía cosmopolita o seguiremos teniendo esa ciudadanía en sentido nacional. Es el que existe en este momento, consideramos sí una serie de derechos de doble ciudadanía, pero no mucho más. Esa ciudadanía ideal de todos tenemos nuestros derechos, yo puedo como migrante, como ciudadano internacional, como ciudadano nacional, como ciudadano mundial, puedo ir y cruzar las fronteras y no me van a poner pegas, no me van a poner dificultades. Puedo traspasar un país en tránsito y no me van a perseguir. Es una cosa que en nuestro estudio de las fronteras, la migración a la frontera iberoamericana, sobresale mucho el tema de la vulnerabilidad de hombres, de mujeres, de niños, ya no solo también de hombres que mueren en ese tránsito, sino en las fronteras, de todas las arbitrariedades que sufren tanto de las Fuerzas Armadas como de las mafias criminales. Eso en el libro lo pueden descubrir. Es decir, que yo creo que esa es la gran disyuntiva que tendremos. Y por último, para terminar, pero no quisiera dejar en el tintero precisamente el tema de las fronteras. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando poblaciones que han vivido, por ejemplo, entre México y Estados Unidos, que han vivido siglos y las fronteras han dado lo mismo? Las fronteras tienen que ser transparentes, se puede atravesar, ¿no? Esto, o también las poblaciones que viven en Aymara, entre Bolivia, Chile, Perú, que para ellos las fronteras han estado siempre conviviendo en esa zona. Entonces han estado negociando, han estado pasando de un lado a otro, y en su momento, como estas fronteras, como dicen en el libro, fueron fundamentalmente creadas en el siglo XVIII y primero del siglo XIX, incluso todavía en el XX se están reformulando esas fronteras, pues la gente, y también entre Marruecos y España, poblaciones que han vivido ahí y que a veces las fronteras no hay, las fronteras siempre han convivido y podrían ir de un lado a otro sin mayores dificultades. Entonces, claro, a esa gente, evidentemente, no digo entre República Dominicana y Haití, que es un tema muy gordo, pero esa gente hay que reconocer una serie de derechos por los cuales dan un salvoconducto que puedan atravesar sin mayores dificultades y que puedan disfrutar, porque muchas veces son vecinos, familias, que yo me he encontrado en la frontera entre República Dominicana y Haití, que el dominicano en la frontera tenía sus parientes en Haití, eran dominicanos, pero tenían parientes haitianos, y entonces, ¿cómo lo vas a poner? Pues, en fin, muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Joaquín Miguel por brindarnos su ponencia con la cual inicia este seminario.
Regional de Migraciones. Pasamos a la fase de discusión, de debate. Para eso, a los laterales tienen dos compañeras de protocolo que tienen micrófonos y ellas van a pasarlo al momento de las personas que pidan el uso de la palabra. Explicaré cómo va a ser la metodología. Cada persona, cada quien desee participar, tendrá un tiempo máximo de 5 minutos. Máximo. Esperamos y motivamos a que puedan ser precisos, pero tampoco en el tema de demasiados, 10 segundos, pero que puedan dar su comentario en función de ese tiempo. Cuando ya estén cerca de los 5 minutos, pues yo les diré, les queda 1 minuto para que puedan hacer el cierre de su idea. Y así sucesivamente vamos a dar el uso de la palabra para aquellas personas que quieran participar. Al tener la recolección de esas ideas, los últimos 10 minutos, pues el profesor Eguren tendrá una última reacción en función de los comentarios, de las ideas y de las valoraciones que se expresen en este momento de discusión en el pleno. Entonces, esa es la idea con la cual vamos a proceder en la metodología, ¿no?, con la cual vamos a trabajar en este momento. Bien, entonces, ¿quién quiere romper el hielo? Estoy seguro que hay varias ideas en función de la ponencia que ha presentado el doctor Eguren sobre la lectura del Estado-Nación, este debate o esta discusión entre la perspectiva cosmopolita y nacionalista sobre el tema de la ciudadanía y las migraciones, y sobre todo también la última parte de su intervención en donde habla de la frontera y la discusión de la frontera como un espacio de convivencia, pero también como un espacio que se define a nivel político, geográfico y cultural en diferentes lugares y regiones del mundo. Entonces son como algunos de los tópicos con los cuales marcan esta ponencia inaugural. Entonces dejo el espacio abierto para quien quiera participar y quien quiera dar su primera intervención en función del contenido que acá se ha mencionado, pero también de otras ideas a la luz de las exposiciones que ustedes tienen. Otro aspecto antes que se me pase por alto, si pueden presentarse su nombre, la organización en la cual representan, o si son estudiantes universitarios, pues la carrera, el año de estudios, y eso, ¿no?, para que les conozcamos. Okay. Mauricio Gabori de la UCA. El problema que yo veo que entra a confundir la situación es cuando hacemos que el concepto de Estado-Nación sea coincidente con frontera. Por ejemplo, en el tiempo del colonialismo del siglo XIX, un inglés que se encontraba en la India, él, porque siempre eran él era inglés y el resto eran extranjeros, viviendo él en la India. Los Estados Unidos tienen unas fronteras que no coinciden precisamente con el Estado-Nación, porque tienen fronteras en Alaska y tienen fronteras en el Pacífico. Entonces, cuando eso se mezcla, crea algunas dificultades. Y tan es así que el muro, en realidad, la manera de ver el muro trumpiano, no tiene la finalidad de impedir que entren personas que él denomina indeseables, violadores, narcotraficantes, etc., sino tiene la intención de dividir la ciudadanía y crear aparatos y escenarios simbólicos de tal forma de que se mantenga la estructura social de los Estados Unidos marcada por clases. No tiene nada que ver con que entren y salen. Nosotros sabemos clarísimamente que los muros no sirven para nada. Sirven para gastar mucha plata, eso sí, pero no sirven para detener los flujos migratorios. O se van por arriba, se van por abajo, se van por un lado, se van por el otro lado, ya se inventarán la forma, ¿no? El Chapo Guzmán lo hizo de manera muy creativa, ¿no? Y podía perfectamente utilizar sus túneles para deshacer la frontera. Entonces, el problema, creo yo, es que las fronteras son más que todo entes simbólicos que se transnacionalizan, de tal forma que los
movimientos de deportación de los Estados Unidos, de centroamericanos, ha hecho que la frontera sur de los Estados Unidos no sea el Río Grande, sea Guatemala. Y para eso se apoyan de una serie de apoyos, de ayudas económicas fuertes, y el Plan Puebla, por ejemplo, lo indica clarísimamente que la intención es simbólica. El muro no va a detener a nadie. Gracias, Mauricio. Bien, el espacio está abierto. Acá, por favor. Ahí. Buenos días, Oscar Chacón de Alianza Américas, una red de organizaciones migrantes en Estados Unidos. Lo primero es un comentario. Creo de que se mencionó en la ponencia que parte del imaginario bastante romántico estadounidense, que es una nación de inmigrantes. Pero creo que es importante tener súper claro que esa nación de inmigrantes, entre comillas, nunca ha tratado bien a los recién llegados. Y eso ha sido una verdad histórica desde que se fundó, ¿verdad?, Estados Unidos de América. Y definitivamente, de manera más contemporánea, no trata bien a la gente, especialmente en la medida que amenazan el precepto existente de identidad nacional. En la medida que las migraciones, particularmente de población que vienen de países que no son predominantemente de raza blanca, ni que hablan inglés, y que han crecido de manera exponencial demográficamente hablando en Estados Unidos, el odio en contra del extranjero es mucho más, ¿verdad?, acentuado de lo que ha sido incluso en otros momentos de la historia. Cosa que hace diferente el odio contra los latinoamericanos, encabezados por los mexicanos, del odio que experimentaron los irlandeses, los italianos, los judíos, incluso los negros, porque nunca amenazaron el precepto básico de identidad nacional como una identidad anglosajona, protestante, blanca, europea. Entonces creo que eso es importante como apuntarlo, porque tiene mucho que ver con incluso las amenazas que hay ahora de cambio en cuanto a quién puede ser ciudadano. Pero en Estados Unidos que haya esfuerzos dirigidos precisamente a cambiar las premisas de cómo alguien puede serse ciudadano por múltiples vías. Y lo otro que quería aportar más bien es una pregunta. O sea, a mí me interesaría mucho escuchar la respuesta de Joaquín sobre cómo, ya el padre Gaborit decía algo de esto, pues, pero cómo el tema clase y raza pesan, ¿verdad?, a la hora de hablar de migraciones, fronteras, ciudadanía. Y creo que es especialmente importante como tener más claridad sobre estos elementos, porque creo que muchos aquí sabemos que hay precisamente un proceso en este momento sucediendo a nivel de Naciones Unidas. Hay una negociación sobre un supuesto pacto global, pacto mundial sobre las migraciones y los refugiados, y yo acabo de estar allá la semana pasada en Nueva York, intensamente metido en este proceso, y me queda súper claro que hay un esfuerzo muy deliberado por redefinir el concepto de derechos, ¿verdad?, estratificando a la gente ya no a razón de que son seres humanos, sino de si son refugiados, de si son migrantes, de si son migrantes no autorizados, migrantes autorizados, todo con la finalidad de esencialmente dar marcha atrás al proceso de universalización de derechos que vimos en la década de los 50. Nada más, gracias. Gracias, Oscar. Mario. Bueno, Mario Cetino de la UCA. Yo creo que hay un elemento central que señaló claramente Joaquín, que relaciona el tema de ciudadanía, fronteras, incluso de migración, y es, creo que es la idea del Estado-Nación. Pero quizás el elemento que dentro de eso se vuelve dinámico es el elemento de la ciudadanía. Yo creo que el concepto de Estado-Nación lo que hace es convertirse en una condicionante para el elemento de la ciudadanía vinculado con el proceso de la migración. Pero lo que está en el fondo es la construcción de ciudadanía como un elemento de construcción social.
más que el concepto mismo de la ciudadanía. Detrás de lo que normalmente las personas dicen y señalan como las motivaciones de la salida, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de unificación familiar, de violencia, etcétera, etcétera. Lo que históricamente siempre ha estado detrás es el quiebre de los derechos de la ciudadanía, de hacer valer el derecho de vivir en su propio territorio en condiciones que le permitan poder existir. Y ahí un poco tiene que ver con la historia de las migraciones. No voy a hablar de las historias de otros pueblos de siglos atrás, sino que simplemente remontarnos a la historia de las migraciones nuestras. Las reformas liberales crearon las condiciones básicas para el quiebre de los derechos de los ciudadanos en nuestro país. La concentración de la tierra, la maximización de la proletarización en un momento determinado, sin lograr llegar a que toda la gente tuviese su derecho al trabajo y a la subsistencia. La persecución en los territorios, que normalmente se leen como una historia simple y directa en el sentido de que los indígenas y los campesinos fueron desplazados de sus tierras y eso los obligó a salir. El proceso es mucho más complejo que eso, es decir, muchos campesinos también con la reforma liberal tuvieron el derecho a tener acceso a la tierra, entraron en quiebra, fueron perseguidos, fueron forzados, se desplazaron por distintos lugares en el territorio nacional, etc. Pero todo eso tenía que ver con que se rompió un elemento básico de la construcción de ciudadanía. Yo creo que los procesos de movilización internos y externos tienen que ver con esa búsqueda constante de sus derechos a poder sobrevivir y poder existir, y eso tiene que ver con la construcción de la ciudadanía. Y ahí es donde entra el elemento del Estado-Nación, donde las fronteras establecen, en primer lugar, en términos físicos, cuáles son los límites donde esos derechos van a ser ejercidos. Ya decía Joaquín una cosa interesante y que se repite en los inicios del siglo pasado, cuando mucha gente incluso, porque estos procesos de las transformaciones liberales a finales del siglo XIX no solo se produjeron en El Salvador, se produjeron en toda América Latina. Y eso implicó procesos de movilización internos en los países y procesos de movilización intrarregionales entre los países vecinos. Aquí llegó mucha gente de Guatemala, llegó gente de Honduras, se ubicaron en las zonas cafetaleras en la búsqueda de trabajo. Y ahí comenzó a aparecer eso, es decir, ni los propios tenían derecho y tenían que salir, ni los extranjeros que llegaban a nuestro territorio tampoco tenían derecho. Entonces, la idea de la frontera como parte de ese concepto básico del Estado-Nación, es decir, que es inherente al concepto de Estado básico-nación, tiene que ver con las limitaciones que se plantean a la construcción de los derechos de ciudadanía. Y eso es lo que estamos viendo como el fenómeno en Estados Unidos. Okay, gracias, Mario. Omar ha pedido la palabra. Para las personas que quieran participar, por favor, indíquenlo a los laterales y les van a llevar el micrófono. Ok, ahí ya está, ya lo nota. Sí, Omar. Omar Serrano de la UCA. En estos países expulsores de gente, la identidad entre derechos y nacionalidad está más vigente de lo que uno pueda pensar. Quizá una muestra dramática de esto es que las mujeres, cuando van a emprender indocumentadamente su viaje a Estados Unidos, se inyectan para planificar, porque están casi seguras o conscientes que pueden sufrir violaciones durante el camino. Entonces hay una percepción de que no tanto que se pierden quizás los derechos, sino que no se respetan fuera de las fronteras nacionales. En este sentido, ¿qué opinión le merece no solo la de Manuel Moy, que los derechos humanos son la última utopía que nos queda por construir,
aunque Oscar está diciendo que se están ya clasificando los derechos, pero hay algún mínimo universalizable de derechos a lo que podamos apelar independientemente de la nacionalidad. Y en esta línea también hay otros autores, además como Boaventura, Asier Martínez en España, que propugnan por un nuevo orden internacional basado en esto, que es necesario reorganizar, digamos, la comunidad internacional basado en esta utopía de los derechos humanos. Gracias, Omar. Sí, por favor. Bueno, Yolanda González, de la Red Jesuita con Migrantes. Tal vez resaltar, o sea, 3 ideas que me surgían con esta presentación. Por un lado, pensando en esta región frente a un momento muy hostil para hacer grandes pactos, para pensar en estas categorías, sería bueno rescatar aquellas experiencias en las que las fronteras han supuesto también no hostilidad, sino solidaridad, fraternidad y hospitalidad, como fue durante mucho tiempo, por ejemplo, la frontera de Chiapas con Guatemala, ¿verdad?, en los años 80, que fueron efectivamente más derivadas no de las políticas públicas, no del Estado, sino de las sociedades. En segundo lugar, sí, cuando vos hablabas de las ciudadanías civil, política y social, que desde esa utopía de los derechos humanos al final son ciudadanos a quienes se les reconocen los derechos civiles, políticos y sociales, lo que me surge también la pregunta, pensando en esta región, es ¿qué ciudadanía existe en las fronteras, ¿verdad? Cuando uno mira Chiapas, por ejemplo, es una ciudadanía claramente de muy baja intensidad, los derechos políticos, civiles y sociales que se le reconoce a la población indígena. ¿Cuál es el Estado? ¿Cuál es la expresión del Estado presente en esas fronteras, no solo para las personas migrantes? Es un Estado que se expresa no en el monopolio de la violencia, porque ya no tiene el monopolio de la violencia del Estado, pero sí en el uso de la violencia. Y ese Estado, para sus ciudadanos y ciudadanas, es el mismo Estado para los migrantes. Y la tercera, creo que también que esta región sí es un ejemplo claro de esas nuevas, o sea, que hay muchos tipos de fronteras y en esta región es la frontera inducida por las políticas públicas que no son los físicos, ¿verdad? El caso claro de, ya mucho antes de la crisis de los menores migrantes, públicamente en Estados Unidos se hablaba de que su nueva frontera sur es Chiapas, ¿verdad? Se habla también de la frontera vertical en México, de los 4 estados del sur de México, es decir, la frontera ya no es pasar el río Suchiate o pasar la Mesilla, la frontera sur de México y Estados Unidos está más arriba, está donde la mayoría de las deportaciones se realizan, ¿no?, en los 4 estados del sur de México. Pero también en esta era trumpiana, una de las primeras disposiciones que intentó Trump, que no fue tan conocida, fue ampliar el territorio que se considera frontera en el cual es admisible determinados procedimientos muy expeditos para la deportación. Él decidió que la frontera se ampliaba, que subía, porque la garantía de los derechos en esa frontera se reduce. Por lo tanto, no solo son fronteras de configuraciones sociales, sino, en estos casos, ejemplos de fronteras, no muros físicos, pero fronteras delimitadas por las políticas públicas. Muy bien, gracias, Yolanda. Ya le doy la palabra, veo diferentes rostros de estudiantes, sería muy interesante escuchar su opinión, que tienen que mencionar al respecto. Han surgido varias ideas provocadoras, sobre todo las categorías, de cómo quedan las categorías clase y raza con respecto a la ciudadanía, lo que mencionaban también, si un nuevo orden o configuración política va en función del derecho de los migrantes, o sea, como una utopía, también la ciudadanía en la frontera, es decir, varios elementos están surgiendo en la discusión que creo que es importante que las retomemos también en nuestras intervenciones y también en nuestro punto de vista, en nuestras argumentaciones sobre eso. Por favor. Sí, soy Germán López, de la Iglesia Anglicana, y me llama la atención la exponencia, pues que como vemos, lo que vemos que se ha extendido más la frontera, ¿verdad? De que
de lo que habíamos pensado. Dice un cantante que las fronteras se hicieron para los países. Sin embargo, ya territorialmente ya no es solamente eso, sino que las fronteras se han extendido más allá del territorio, y esto pues por los intereses, ¿verdad? Intereses, por ejemplo, Estados Unidos, que nos considera a nosotros su patio trasero, es decir, Estados Unidos considera que su frontera llega pues hasta todo, más allá de sus límites territoriales, ¿verdad? Y por eso sus intervenciones constantes en nuestros países, porque tienen que tener su contorno conforme ellos quieren. Entonces, y la globalización y los tratados de libre comercio, todo eso también, cómo han influido para que estas fronteras ya no estén limitadas solamente al territorio. Y eso, pues, en algunos casos ha provocado hasta guerras, ¿verdad? Entonces, la exponencia pues, del licenciado Joaquín pues me ayuda pues a entender mejor un poquito más la situación de nuestros países. Gracias, Herman, muy amable. ¿Alguien más? Ahí está la palabra y luego caballero. Sí, por favor. Mi nombre es Menari Carranza. Quería comentar un poco sobre el control marítimo de la frontera en torno a la justificación que tienen los países en cuanto al enfoque de derechos, hablar de una protección a la ciudadanía a través de una política migratoria restrictiva, por aquello de justificar, ¿verdad?, la protección a los ciudadanos, que lo están privilegiando sobre todo países como Estados Unidos, sobre una política migratoria que tenga un enfoque de derechos basándose en la protección que se le pueda dar a la persona. Entonces, podríamos asumir, estoy asumiendo yo, que la ciudadanía está limitada al reconocimiento específico de los derechos civiles, económicos y sociales de las personas, y no en cuanto al hecho de que se es persona. Entonces nos encontramos con las diferentes situaciones de las vulneraciones de derechos que viven nuestros connacionales en el extranjero. Entonces, específicamente, creería que se está hablando o se está agudizando un poco más el tema sobre un control rígido de las fronteras, basándose en las situaciones o en el contexto que viven nuestros países, y estamos siendo estigmatizados, por así decirlo. Si un país presenta diversos conflictos o social, entonces en base a eso estamos diciendo si se le puede dar un régimen de protección, por así decirlo, o se está restringiendo, y son situaciones que expresan las personas que están solicitando asilo o la condición de refugiado y que están manifestando por ser de tal país. Entonces yo he sido estigmatizada o mis derechos han sido garantizados o han sido vulnerados. Muy bien, gracias, Nares. ¿Quién más tenía el micrófono? Aquí que te dio la palabra. Sí. Buenos días, mi nombre es Roberto Coto, soy abogado. Aunando a los comentarios que han precedido, considero de que a veces la conceptualización de las categorías que se mencionan en este caso, específicamente relacionado a las fronteras, depende mucho de lo que es el contexto sociopolítico que pueda haber en un momento determinado, en una determinada coyuntura. Podríamos destacar en anterioridad lo que era la delimitación de las fronteras, también podía obedecer al hecho de una política expansionista de algunos estados, de querer ir dominando territorios, de expandir, digamos, su frontera, ¿verdad?, para delimitar un poder, lejos de ser un poder en lo territorial, poder político. Sin embargo, en la actualidad estamos viendo de que esas fronteras se están viendo desde un punto de vista más sociopolítico, en el aspecto que se están delimitando en relación a aspectos de clase. Podemos ver, por ejemplo,
las migraciones que se están dando por conflictos armados, por conflictos económicos. Entonces se están poniendo limitaciones en base a aspectos sociopolíticos que se generan en diversos estados. Me llamaba mucho la atención el comentario de una de las personas que me precedían en el aspecto de que también hay, digamos, aspectos positivos en relación a algunos estados que están abriendo sus puertas a migrantes. Por ejemplo, el caso de algunos países europeos que están abriendo las puertas en este caso a los ciudadanos de Siria, por ejemplo, Colombia con el problema de Venezuela. Y por el otro lado vemos también las restricciones que hay en países como Estados Unidos. No nos vayamos muy lejos, también hay países, por ejemplo, de Centroamérica, que hay unos aspectos, digamos, de limitación o de recelo para nuestros, en este caso para los salvadoreños. Yo personalmente tuve una oportunidad de conocimiento de que Costa Rica se estaba limitando un poquito el ingreso de salvadoreños en relación por el problema que hay acá de las maras. Entonces, considero de que a veces el contexto sociopolítico depende mucho para poder determinar lo que es el aspecto de una frontera, ¿verdad? Y la calidad que puede tener un ciudadano en otro estado. Okay, gracias, Roberto. Sí. Gracias, buenos días. Guillermo Cuña, de la Universidad Nacional de Costa Rica. Justamente quisiera empezar por esta última referencia a la que ha hecho alusión el compañero. Sí, efectivamente, obviamente estamos forzados todos los estados, al menos en América Latina, del norte al sur, por un enfoque, ¿verdad? Que viene bajando del norte al sur ya desde hace varios años, que tiene y está muy relacionado con el tema del blindaje y la securitización. En el caso regional o intrarregional, es claro que está mediado justamente por ese contexto sociopolítico más amplio, ¿no? Creo que Costa Rica también forma parte, a pesar de que ha hecho algunos avances en la materia, pero forma parte también de esos esquemas estatales de securitización, perdón, de los que se viene hablando. Una pregunta o tal vez un comentario muy breve. Hemos estado hablando sobre el concepto de ciudadanía, fronteras, ahí donde hay vida, ¿verdad? Donde hay procesos de personas que todavía tienen vida, pero pregunto, ¿qué pasa con ese tema ahí donde hay cuerpos que ya no tienen vida? Y estoy hablando justamente de los migrantes desaparecidos, las personas que quedan de alguna manera sin identificar en los procesos de tránsito entre una frontera y otra. Tenemos el caso también de aquellas personas a las que se les niega la entrada a países porque sus cuerpos son portables de alguna amenaza. Por ejemplo, lo tuvimos en la crisis global de la gripe H1N1, donde fundamentalmente se vinculaba la migración global como amenaza y como portables de estas enfermedades y otras que hemos tenido también en el pasado, ¿no? Entonces, también la reflexión va en el sentido no solo de relacionarlo con los esquemas de tránsito de las personas que están vivas, sino también de aquellas personas que no logran su cometido, no logran su objetivo y para las cuales no hay políticas públicas, ¿no? Las personas que no son identificadas no son devueltas, por ejemplo, a sus familiares, no hay procesos de cierre de esa vida que se perdió en tránsito migratorio en una frontera entre un país y otro, o las personas que de alguna manera fueron declaradas descartables porque pesaban sobre su cuerpo alguna amenaza vinculada con la salud y la sanidad pública, ¿no? Bien, gracias, Guillermo. Adelante. Sí, buenos días. Mi nombre es Daisy Delgado, de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador. Quizás un comentario con respecto a cómo queda la condición de la persona humana con respecto a los derechos, ¿verdad? En esta situación de migrante. Quizás un poco retomar lo que don Mauricio decía con respecto a las fronteras y la evolución que estas han tenido. Quizás catalogarlas ahora es una categoría muy diferente a la que con la que iniciaron.
Quizás si lo pudiéramos agrupar en dos grandes grupos, hablaríamos de fronteras oficiales, que son las naturales, los ríos, las montañas, las físicas por medio de los hitos y las piedritas y todas esas cosas, y las políticas, que son las que se trazan en un mapa, se establecen en las constituciones. Y por otra parte, en otro gran grupo, quizás hablaríamos de fronteras de facto, siendo un poco osados, hablando de aquellas fronteras antropológicas, culturales, las psicológicas, las simbólicas. No nos podemos ir tan lejos, por ejemplo, los bolsones, tenemos el caso de Crimea, el caso de Cataluña, en Israel, en Cisjordania. Son casos de fronteras de facto que no están establecidas en un mapa, pero sin embargo existen estas fronteras. Entonces, ya a sabiendas de esto, nos queda la duda: ¿qué condición tienen los migrantes o cómo están sus derechos? Pienso yo que los derechos, el derecho internacional evoluciona con respecto a las necesidades sociales internacionales. Ya vemos los derechos de primera generación, de segunda generación, que han sido productos de revoluciones, de manifestaciones o de diferentes necesidades o formas de presión social que han llevado a la necesidad de crear este tipo de regulaciones internacionales. Por tanto, yo quizás pensaría que la cuestión de los migrantes ha cobrado mucho auge y por ende va a llegar un punto en el que se va a ver la necesidad de regular internacionalmente este tipo, no solo en la regulación de los movimientos, en las cantidades, sino también en las condiciones de la persona humana. Los derechos humanos se proclaman también muy a favor de los migrantes y la protección, el bienestar de estos va a llegar a un punto en el que sí van a ser tomadas en cuenta. Quizás el desafío como sociedad internacional no es tanto en el planteamiento o en la elaboración de estas regulaciones, sino más que todo en la sensibilización de los gobiernos para tener conciencia de que estas personas, antes de ser migrantes, son humanos y como tal poseen derechos y por ende gozan también o deberían de gozar también de la protección de los estados a los que llegan. Muy bien, gracias, Daisy. Sí. Soy Elmer Romero, trabajando con migrantes y refugiados en la ciudad de Houston y en el estado de Texas. Por 18 años he trabajado en programas de ciudadanía. Yo mismo pasé por ese proceso y en mis observaciones y en mis hallazgos me he dado cuenta que el interés principal de una persona de adquirir una ciudadanía era la reunificación familiar. La reunificación familiar conlleva también la reunificación comunitaria, porque tenemos ejemplos en nuestro país donde pueblos se han movilizado y han adquirido ciudadanía en países como Estados Unidos. Y segundo, ha sido un interés más en lograr ciertos beneficios sociales, como tener acceso a ciertos beneficios sociales y también, de alguna manera, mejores oportunidades laborales. Pero muy pocos lo hacían por el interés de una participación política electoral. Y es ahí donde tenemos los resultados en las elecciones, que siempre tenemos índices muy bajos de nuevos ciudadanos que participan electoralmente en los procesos en los Estados Unidos. Y ya no se diga, muy pocos participan en la lucha de derechos civiles para lograr una mejor dignidad en países como Estados Unidos. Entonces, ¿qué comentario le merece esta tendencia? Ahora, con la nueva xenofobia y el racismo que estamos viviendo, he notado, porque antes una persona no podía quedarse en Estados Unidos como residente permanente y no tenía ningún interés en hacerse ciudadano. Ahora yo he visto un cambio, que más personas los programas de ciudadanía ahora están llenísimos. La gente anda buscando clases y más clases para aprenderse las 100 preguntas y pasar ese test y hacerse ciudadanos, pero lo ven desde la óptica de la seguridad, ante la amenaza que existe ahora de esta administración, de que todo el mundo está bajo la lupa de ser deportado. Gracias. Gracias, Elmer. Teníamos acá para más, perdón si puede levantar la mano al final, entonces, ok.
Bien, entonces tenemos 4 o 5 intervenciones más, 5 intervenciones más para que luego podamos tener la reacción de Joaquín, y con eso vamos a cerrar. Sí, Mario. Disculpen que intervenga de nuevo, creo que hay un elemento que es importante introducir en la discusión de las fronteras y las ciudadanías y todo eso, y es que el manejo del concepto de las fronteras, de la construcción de las fronteras, es un concepto, y aquí quizás introducir un poco el tema del poder y de las clases, y es que la definición de las fronteras está en manos de aquellos que tienen el poder económico, porque se establecen las fronteras y las limitaciones para la construcción de ciudadanía y la definición de quienes tienen derecho dentro de los territorios a partir de ese poder, pero también esos mismos implican que las construcciones de las fronteras se puedan volver difusas. No hay limitaciones para el tránsito transfronterizo de los capitales. No hay limitaciones para el cruce de las fronteras por parte de los grupos de poder económico, para los empresarios. O sea, ellos se mueven con toda libertad, mueven sus capitales. No es necesario ni siquiera que ingresen a los países para que sus capitales se muevan. Y todo eso también tiene que ver con las construcciones de ciudadanía en nuestros países, que terminan haciendo que nuestra gente termine saliendo. Es decir, esa relación entre ciudadanía, frontera, nación, Estado, derecho, es más complicada, porque tiene que ver incluso con esos procesos globales de la economía, donde la construcción de fronteras adquiere otro tipo de carácter. Yo creo que eso es un elemento importante para que no... Es importante hablar de todos estos elementos que tienen que ver con la migración física de la gente. Pero también esa migración física también está vinculada a esas dinámicas de construcción difusa de fronteras para otros elementos que nos están incidiendo en las definiciones de ciudadanía, en las exclusiones de nuestra gente en nuestro país. Okay. Gracias, Mario. Perdón, ahí tiene la palabra y luego la habían pedido acá, luego acá y luego ya al final. Sí. Muy bien. César Ríos, del Instituto Salvadoreño del Inmigrante. Gracias, Joaquín, por provocar esta reflexión en un tema tan sensible y muy poco tocado en nuestros países. Su ponencia me lleva automáticamente a trasladarme en los años 70 y 80 de la historia de la migración de nuestro país. El FMLN provocó en los años 80 una sensibilización tan grande a nivel mundial que todos los países le abrieron las fronteras para proteger a la persona. Y tenemos grupos poblacionales en España, en Italia. El Salvador tiene una deuda histórica con México y con Nicaragua porque le abrió las fronteras sin documentos, y dio refugio a los salvadoreños. El general Omar Torrijos mandó un avión explícito para recoger a campesinos en El Salvador y llevárselos a Panamá para protegerlos. Ese es dentro de la historia de migración, es un momento muy interesante. Y si a eso le agregamos la participación ciudadana de estos grupos poblacionales que se trasladaron al mundo, fue grande. O sea, tenemos dos elementos importantes. Se superaron fronteras y se generó participación ciudadana. Después entramos a otra fase, la fase de las leyes migratorias. Y ninguna ley migratoria en el mundo está diseñada y basada por el respeto de la persona. Y en eso estamos en este momento. Entonces, ¿a quién le corresponde promover la participación ciudadana de estas poblaciones que se mueven por el mundo? Yo creo que el problema está, y lo saco como conclusión después de la reflexión, es que las institucionalidades existentes en nuestra región, yo creo que ya caducaron. Yo creo que hay que crear una nueva institucionalidad que aborde y promueva las nacionalidades transnacionales, la participación ciudadana y el reconocimiento de los derechos de estas poblaciones. A nosotros nos ha costado en El Salvador casi 2 décadas para que se apruebe el voto en el exterior.
y todavía hay una discusión de que no pueden votar por alcaldes porque no viven en las comunidades. ¿Y quién ha promovido el desarrollo de las comunidades? Yo creo que es una concepción y amerita en este momento invitar a una reinterpretación y una relectura de esta movilidad humana que estamos viviendo. Muy bien, gracias César. Acá tiene la palabra, luego acá, y cerraríamos con Moisés. Adelante. Gracias. Jefe Hernández de la Iglesia Cristiana Reformada. El concepto que se ha vertido esta mañana es muy interesante sobre el concepto de Estado-Nación. Sin embargo, en los salvadoreños tendemos a cambiar quizás un poco los parámetros. Quiero referirme a que el salvadoreño, cuando emigra, ya más piensa en la nación y en el país que en el concepto de derecho de ciudadanía y de participación. Mi pregunta es, ¿cuál es su estimación en cuanto a este fenómeno de los salvadoreños centroamericanos, tanto que vivimos en Estados Unidos o en Australia, Canadá y cualquier otra parte? La cuestión es que debemos de también definir y saber a dónde estamos también los centroamericanos y los salvadoreños específicamente. Me llama la atención porque patria quizás es más ideológico, es más ligado a ideologías más que una cuestión de derecho de participación ciudadana. Igual país, parece ser que en el país existe más el concepto de país como turismo más que otra cuestión. ¿Cuál es la percepción suya? Muy bien, gracias. Sí, por Me gustaría, cuando hablamos también de nuevas ciudadanías, por lo menos mencionar otros ejemplos, no lo llamaría modelo, pero otros ejemplos donde desde una perspectiva alemana, europea, también se han creado ejemplos realmente que vale la pena conocer, tal vez estudiar. En Alemania, obviamente, tuvimos una frontera casi durante 30 años que fue casi impenetrable. Una frontera que dividía no solamente países, sino realmente dos sistemas diferentes. Fue posible derrumbar esa cortina, no solamente dentro de Alemania, sino dentro de Europa. Y yo creo que Europa ha tenido un desarrollo que, como ejemplo, vale la pena estudiar. Yo pertenezco a una generación que al principio, para viajar en Europa, todavía en cada frontera uno tuvo que bajar del tren, mostrar pasaporte, etc. Hoy en día tú puedes viajar desde Noruega hasta Italia, desde Polonia hasta España, desde Francia hasta Grecia, sin realmente pasar por un control de frontera. Tú puedes libremente transgresar las fronteras. Los jóvenes de hoy tienen oportunidades increíbles, no solamente de trabajo, de viaje, de estudiar en toda Europa. Y para mí es sí, vale la pena estudiar un poco ese modelo, y lo quiero mencionar porque también se ha construido una ciudadanía europea. Si preguntamos a los jóvenes de hoy qué son franceses o alemanes, sí lo van a decir, pero también van a decir que son europeos. Muy bien, gracias. Cerramos con Moisés y luego tenemos la valoración del doctor Joaquín, y así, porque ya estamos justo con el tiempo. Moisés. Bueno, voy a ser bastante breve. A mí me gustaría también extender la discusión sobre las nuevas fronteras para el caso como en el Triángulo Norte, el tema de las pandillas, que también hablamos de otro tipo de nuevas fronteras. Cómo se están delimitando los territorios, por ejemplo, en México con los cárteles de narcos, el Triángulo Dorado, en Sinaloa, etcétera, etcétera, en Chiapas. Ya no se habla de ciudadanos de tal estado, sino que hablamos de qué cártel opera en tal lugar, qué luchas hay, o el Estado Islámico.
y cómo esto está impactando en la definición de nuevas fronteras y el ejercicio de la ciudadanía a partir de estos elementos que están presentes. Muy bien, gracias Moisés. Entonces, doctor Joaquín Iguren tendrá 10 minutos para hacer un cierre en función de las preguntas. En algunos casos han sido preguntas directas, otros han sido comentarios, replanteamientos, argumentos en función de esta primera ponencia inaugural. Evidentemente no voy a contestar a todas las preguntas porque es de una riqueza y a veces es difícil abordar todas. En segundo lugar, ruego que me disculpen de que quizás estemos más centrados en Centroamérica por desconocimiento e ignorancia, no me animo a hablar, ¿no? Porque para decir vaguedades ya uno coge periódico o por la televisión y se entera y a veces discursos políticos también, ¿no? Así que en ese sentido voy a intentar seguirme en la medida posible. Efectivamente hay 4 o 5 aspectos que me parecen muy importantes. Se ha mencionado aquí y lo han mencionado ustedes, el tema que atraviesa mucho el tema, los fenómenos de ciudadanía, migración y fronteras, o no fronteras, coincide en que nos topamos con el tema de Estado-Nación. De verdad, Hauptmann lo dice, el Estado-Nación ha sido un buen mecanismo para donde dentro de un territorio la gente se identifique con su territorio y con su propia población, con su propia tradición, ¿no? Pero en este momento efectivamente eso se está desbordando, ¿no? Estamos gente, por ejemplo, de minorías étnicas que están conviviendo en los estados, como puede ser en España, puede ser la comunidad marroquí, la comunidad, vamos a decir, latinoamericana, donde hay bastante diferencia entre ellas, y que están forzando a la sociedad a adaptarse y a renegociar muchas veces con el vecino y sin ninguna duda a aceptarlo. Y por otro lado, eso supone una reformulación de lo que es ser español. Ya no solo español, porque uno es catalán, vasco, gallego, por ejemplo. Es decir, que hay tradiciones, hay culturas diferentes que han logrado convivir en un espacio que se llama España, pero en este momento eso se va creciendo y entonces hay comunidades muy importantes en marroquí, en magrebí, en Cataluña, y esa población, pues, sin duda, quizás ahora no, porque el inmigrante en su primera época lo que quiere es tener trabajo, poder tener algo de sanidad y poder dar educación a sus hijos. Pero son las segundas generaciones, los chicos que han nacido en el país, del sector, los que sí van a luchar, porque ellos se consideran muchas veces nacionales de ese país. Han vivido ahí, han nacido ahí muchas veces, entonces yo, vamos a ver, yo comparto con mi compañero en el cole, aunque sea autóctono, digo no, pero somos españoles, tenemos nuestra misma nacionalidad, nuestra ciudadanía y nuestro mismo deseo, derechos, etc. Entonces yo voy a reivindicar eso. Es una cosa muy interesante, en ese estudio que mencionaba antes de los jóvenes, sobre ciudadanía, que la idea que tenían de ciudadanía no era tanto, se ha comentado en algún momento, en los inmigrantes, puede pasar, que yo puedo votar y elegir a mis representantes. Lo que ellos, pero estoy hablando de españoles nativos, por así decir, como inmigrantes o descendientes de inmigrantes, españoles descendientes de inmigrantes, sino que tener derechos sociales. Para ellos la ciudadanía era tener derechos sociales. Estamos en una etapa, en un periodo posterior, donde la gente quiere eso. Imagino que eso es lo que habrá que plantearse también con la migración a nivel internacional.
homogeneizar los derechos sociales de los inmigrantes a nivel mundial. La lucha es homogeneizar el estado de bienestar, por lo menos en un mínimo, en varios países, porque en África muchas veces el estado de bienestar es una cosa que... El estado de bienestar de la familia la que más logrado mantener y salir adelante para generaciones y generaciones. Eso cambia. Entonces, claro, ahí hay un debate. Luis Schiller dice, pues, la metodología nacionalista que es reivindicativa del Estado-Nación no se ha analizado, incluso el tema de migraciones, incluso porque en el siglo XIX y sin duda en el XX, los sociólogos y etcétera, lo que estaban pensando era en un internacionalismo más. Pero resulta que ahora encontramos que el Estado-Nación es el tope cuando nos encontramos. Y que no solo los políticos, digamos así, la opinión pública, sino que los mismos migrantes participan de eso. Yo pertenezco, puedo pertenecer a los países, pero en el fondo está presente la concepción de Estado-Nación. Y efectivamente, indicándolo a lo que comentaba el compañero en Estados Unidos sobre el proceso de nacionalización, pero que era de ser nacionales, los inmigrantes muchas veces, como lo que hemos descubierto, tratado de alguna manera en España, y en los mismos jóvenes también, es tener yo un pasaporte español y el chino, por ejemplo. Probablemente la gente aquí me va a ver chino siempre, me va a considerar. Me ven, este es un chino. No, yo soy español. Pero, ¿qué pasa? El pasaporte chino me permite ir a negociar con China en ese ámbito internacional. Y el pasaporte español me permite estar en España cómodamente. Al dominicano, ¿qué le permite el pasaporte español? Pues ya no tener que pasar por la aduana, por el control migratorio y que le devuelvan a su país. ¿No? Ahora puedo ir a mi país, puedo estar, y además pues, a mis hijos que vienen ya les puedo conceder la nacionalidad española. Esa concepción de nacionalidad, de ciudadanía, va a ir cambiando. Los jóvenes serán diferentes. Los jóvenes serán españoles y van a luchar con eso, aunque yo sea tenga rasgos étnicos diferentes, rasgo dominicano, más negro, más amarillo, por decirlo chino, y aunque yo tenga la religión musulmana. Entonces ya es decir, esta generación sobre la religión musulmana, es decir, vamos a ver, yo soy musulmán, entonces lo que quiero es que como español me reconozcan que soy musulmán, y si soy musulmán, entonces y es verdad que yo tengo que adaptarme a los valores españoles. Y ahí es otro debate. La división por clases, que probablemente no es que la división por clases existe efectivamente de clases a razas y eso está jugando cuando se ve al inmigrante a veces a un señor jeque árabe o a un jugador de baloncesto, de básquetbol extranjero, se le va a acercar mucho más que aquel señor americano que está trabajando o la señora que está trabajando en la vida doméstica, que hay clases así. Digamos, un cantante famoso, pues ese va a ser bien recibido con el lector de filosofía. No se le discrimine. Esta la realización de las fronteras. Bueno, en el libro lo señalamos, es un gran tema. Hay esta realización de las fronteras que lo ha hecho Estados Unidos, lo está haciendo, efectivamente, con la frontera más cercana. En nuestro estudio lo que encontramos es que hay una realización de la frontera con Estados Unidos, hasta prácticamente hasta Guatemala, y probablemente luego quiera seguir bajando, El Salvador. La estandarización de la frontera de la Unión Europea, España, por ejemplo, con el Magreb, es muy importante, y se han hecho negociaciones, y claro,
contrólame la entrada de malienses, de mauritanos, que dicen a Marruecos, de dinero, contrólame la frontera y no me pasen. O al Estado mauritano Senegal, dice yo de dinero, desarrolla más esta zona y para que salgan menos inmigrantes. Si ustedes ven, son las grandes naciones, digamos, que logran imponer ese modelo. El modelo, por ejemplo, entre Chile, entre frontera Chile, Bolivia y Perú, o Argentina, Brasil, o Paraguay, es distinto porque está dentro del proceso de integración del Mercosur y hay unos acuerdos en los cuales los migrantes de un país a otro, si tú perteneces al Mercosur, puedes trabajar. De verdad que lleva tiempo. Entonces, ahí no se ha hecho, de momento, bueno, en Perú, en Chile, que es un poco más fuerte decir, pues en Perú vamos a estabilizar la frontera hasta Colombia para que no venga, o Ecuador, para que no vengan los colombianos de allí, o los haitianos que están llegando también. De momento. Entonces, aquí también, en estos países, en otros países, es verdad, otros estados se mueven más, en general, dentro de un concepto de Estado-Nación. El proceso de securitización, sin duda alguna, especialmente del año 2001, pues se han creado muchos modelos y la tecnología avanza muchísimo para el control de las fronteras, más que el desarrollo de los derechos. Bueno, ¿no? Eso es un proceso que en ese sentido la misma Unión Europea, siendo como es esto, con una política bastante más acogedora que otros países, en Estados Unidos, pero ese Estado-Nación está trabajando de manera que obliga a poner fronteras, como hemos sabido, con la crisis de los refugiados, y ha impedido el acceso, y a Eslovenia, Croacia, es decir, que aún en un Estado supranacional, digamos, como es la Unión Europea, también funciona el Estado-Nación. Ahora, es muy interesante, yo creo, efectivamente, como decía un compañero, que es fantástico que uno, siendo europeo, se siente los mismos derechos y deberes y pueda manejarse y moverse sin mayores dificultades. Es verdad que a veces el espacio Schengen en temas, produce un atentado, vamos a hablar un poco más, pero luego sigue estando esto. Y yo creo que el Mercosur, si va en esa dirección, puede ser una cosa muy interesante. Se habla de tener como un estatuto de ciudadano Mercosur, no pueden movilizarse sin mayores dificultades dentro de las fronteras del Mercosur. Ojalá que la región centroamericana en el futuro logre, y eso es, creo que un objetivo ya no utópico, como decíamos hoy, sino un objetivo que se puede lograr, en el cual los países centroamericanos den un estatuto y tú puedas moverte en esos países mayores dificultades, ¿no? Ya el otro tema de poder moverme a nivel internacional sin que me pongan dificultades ya es una utopía más larga, pero esta es una utopía más cercana que probablemente sea realizable en varios años. Creo que me queda. Vale, bueno, eso eran tantos los temas que me resulta muy difícil abordar todos. Sin embargo, probablemente los derechos humanos son una última utopía. Yo espero que los acuerdos que se están llevando a cabo en la ONU, una cosa que se ha discutido es por qué diferencia entre hacer un acuerdo sobre migración y otro sobre refugiados. A veces los campos las realidades son tan difíciles de delimitar cuando uno es refugiado, cuando no, cuando es migrante, que yo creo que tendría que ser un acuerdo bastante más amplio, ¿no? Lo digo yo, lo dice incluso el dicasterio de la Iglesia Católica, de Papa Francisco. Es decir, que seguimos luchando por la utopía para que podamos tener al menos estatutos en ciertas regiones donde uno se pueda mover con mayor amplitud y mayor libertad y un reconocimiento de derechos ciudadanos, ¿no? Esa es la gran utopía, ser ciudadano universal, donde tengamos todos los derechos y poder movilizarnos donde queramos
sin mayores dificultades. Muchas gracias. Bien, agradecemos entonces la exposición del doctor Joaquín Eguren, a ustedes por sus intervenciones. Pude registrar 16 participaciones, entonces eso es motivante porque estoy seguro que en las siguientes jornadas también se tendrá participación nutrida con sus diferentes puntos de vista, nociones, experiencias, que esto contribuya para un debate. Bueno, tenemos que hacer entonces un receso, nos encontramos a las 2 de la tarde.